Olá, muy buenas todas. Olá, buenas tardes a todos ustedes, queridos colegas, miembros de los cuerpos editoriales de las revistas científicas y técnicas en salud y que están indexadas en la base de datos LILAC o que pretenden, ¿no?, someter sus revistas a indexación en LILAC. Yo soy Sueli Suga y estoy aquí hoy para realizar una regrabación de la sesión virtual que nosotros tuvimos en marzo, 17 de marzo, que fue del webinar de las buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas científicas para LILAC. Esta sesión ocurrió el 17, como he hablado, y como tuvimos algunos problemas con la grabación, estoy aquí hoy para hacer esta regrabación a ustedes, para que tengan este contenido y para que sea recuperable después también. Muy bien, antes de empezar a hablar sobre el tema específico de la sesión de hoy, me gustaría hablar sobre las sesiones virtuales, ¿no? Pido que después ustedes accedan al portal de LILAC y vean aquí sobre las sesiones virtuales y cuando pinchan aquí, van a ver que hay aquí esta página de buenas prácticas y aquí ven todo lo que está ocurriendo en las sesiones virtuales, o sea, las fechas de todas las sesiones que van a formar 9 al todo. Y aquí también vamos a tener la grabación, la presentación y enlace para la tarea. Y que el día de hoy, incluso el 4 de abril, cierra el periodo límite, ¿no?, para la realización de esta tarea. Vamos a tener también en abril el tema de reproducibilidad, tema bastante importante para la ciencia abierta. Y vamos a tener el doctor Olavo Amaral de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El 19 de mayo vamos a tener el tema de datos de investigación con doctor Pascal Alventuriel de la Misión Culture Scientifique et Technique. Él es francés, pero me parece que ya vive en Brasil, me parece esto. Y aquí, el 16 de junio, vamos a tener el tema de derechos de autor con doctor Enrique Muriel, que es español y que también vive aquí en Brasil y es profesor en la Universidad Federal de Santa Catarina. Y en julio vamos a tener el tema de autoría y responsabilidad con Angélica de Paula, que aquí de Bireme. Y por fin, por ahora, ¿no?, el 18 de agosto, el tema de plagio y retratación con la doctora Lilian Caló, que también es de Bireme. Todas las otras sesiones, septiembre, octubre, estamos aguardando la aceptación de la invitación que hicimos y en noviembre tenemos una sesión especial con ustedes, que ustedes van a saber tan luego tengamos ahí una información más detallada sobre este proyecto piloto que estamos realizando. Que es sorpresa, pero que es importante que sepan. Muy bien. Entonces, ¿por qué es que nosotros hacemos estas sesiones virtuales? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, pero este es el tercer año que estamos haciendo estas sesiones virtuales. Y el objetivo principal que tenemos con estas sesiones virtuales es promover el conocimiento de tópicos fundamentales sobre el editorial científico para mejorar la calidad, posicionamiento y visibilidad de los periódicos, de las revistas, ¿no?, de América Latina y el Caribe en el área de salud. De esta forma, el principal, no sé si también me gustaría que ustedes, si no vieron, que pudieran revisar a los años pasados, las grabaciones de los años pasados, porque desde 2017 empezamos el proyecto con el objetivo de dar los conocimientos, buenas prácticas más básicas de formación de comités editoriales, incluso, ¿no?, de todo el flujo editorial que hay. Y en este año estamos empezando a tener temas más volvidos para el tema de ciencia abierta, ¿está bien?
Entonces, me gustaría que si ustedes tienen algún tipo de duda, que primero puedan revisar este material riquísimo que ya tenemos publicado y que está a la disposición de todos ustedes. ¿Ok? Todos los miembros solicitamos también que ustedes puedan inscribirse en las sesiones virtuales para que también puedan recibir certificados. ¿Y cómo ustedes logran recibir certificados? Participando de 70% de las sesiones online y también realizando las tareas que nosotros enviamos. Todos los participantes que cumplan con este porcentaje de 70%, ¿no? Puedan recibir el certificado de participación. Muy bien. Ahora, yo voy a pasar a hablar sobre específicamente el tema de hoy. Solo un segundo que voy a cambiar y volver mi pantalla aquí para la pantalla inicial. Solo un segundo, yo voy a parar un poco ¿dónde está? Voy a cambiar ahora la pantalla que voy a mostrar. Ok, ahora sí, puedo empezar a compartir nuevamente. Ahí está. Muy bien. Entonces, como ya había hablado, mi nombre es Sueli Michiko Yanosuga. Yo soy supervisora del área de fuentes de información referenciales aquí en Bireme, ya hace más de, ¿cuánto? 2004. 17, 16 años. Creo que este año voy a cumplir 17 años aquí en Bireme y he empezado como indexadora de documentos para la base de datos Medley. He cumplido 6 años en esta posición y en este periodo también empecé a trabajar con la evaluación de las revistas Medley, de las revistas que estaban sometiendo sus revistas a indexación en Lilacs, ¿ok? Entonces, he también trabajado por muchos años y ahora apoyo a Angélica de Paula en esta sesión, que ella ahora asumió la responsabilidad que anteriormente yo estaba con el liderazgo, ¿no? Muy bien, ahora soy supervisora del área. Me gustaría hablar un poquito sobre el tema de Lilacs, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en Lilacs, muchas veces no conocemos bien qué significa Lilacs. A veces nosotros pensamos que es una base de datos, pero hay mucho más por detrás de esta base de datos, ¿no? Entonces me gustaría realmente presentar este ecosistema de Lilacs que propicia el acceso y la visibilidad de la producción científica y técnica de América Latina y el Caribe y cómo esto ocurre, ¿no? Primero me gustaría hablar sobre el origen de Lilacs, que empezó hace más de 50 años, cuando la National Lab of Medicine creó, tuvo, ¿no?, como estrategia la creación de centros regionales donde se pudiera acceder a la producción, las publicaciones científicas y técnicas en el área de salud. Pero ¿por qué National Library of Medicine realizó este intento, no? Realmente ya había investigadores provenientes de los países de América Latina y el Caribe que estaban solicitando este tipo de publicación a ellos. Y había la frontera, ¿no?, la dificultad, la barrera idiomática también, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de esto, y cuando hablamos de esta misión, que es de proveer el acceso y visibilidad de esta literatura, cuando empezamos, no había, por lo menos en el inicio, cuando aún era el Index Médicos Latinoamericano, no había tanto esta intención de mostrar todo lo que había de publicaciones provenientes aquí de los países de América Latina y el Caribe. Era más el proceso de recibir todas esas publicaciones. Y después es que empezamos, Bireme empezó a hacer una selección, un análisis de esta producción científica y ahí creó al Index Médicos Latinoamericano con esta selección que foi realizada a partir de bases de dados já pré-existentes, ok?
Cuando Lilacs empezó, que fue en 1985, fue también conformado el Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, que es lo que dio la posibilidad de descentralizar todo este proceso de identificación y selección de documentación para Lilacs. Entonces, cuando pensamos en Lilacs, muchas veces solo pensamos en esta página y en la página de búsqueda de Lilacs. Pero hay mucho por detrás. Hay 26 países involucrados en la creación, mantenimiento de toda una estructura que va a realizar esta gestión de la información en los países. Hay 903 revistas científicas de varios países, yo creo que no llegan a 26, no son todos los 26 países que tienen revistas indexadas, pero son 903 revistas, no son, creo que es una de las bases de datos que tiene más revistas indexadas en su base de datos. Tenemos hoy día 944,000 registros, hoy tenemos más incluso, porque esta diapositiva fue del día 17 y ahora ya tenemos más registros. Y tenemos también 528,000 textos completos, o sea, enlaces a textos completos que son accedidos a partir de Lilacs. Y ahí cuando hablamos de Lilacs, ¿qué es que tenemos ahí? Literatura científica y técnica proveniente de estos países que están aquí destacados, ¿no? Y tenemos también aquí, como he hablado sobre los textos completos, hoy día casi 100%, ¿no? 97% números de 2019, aquí se ve, 2020, ¿no? Pero el año cerrado es de 2019, con 97% de los registros ya con enlaces a textos completos. Y ustedes ven ahí que esta parte que está en azul es la parte de documentación que no tiene enlace a texto completo, pero hay que ver también que este número empezó a crecer de enlaces a texto completo cuando se popularizó, ¿no? La Internet, la World Wide Web, ¿no? Que es 2005 más o menos que empezamos con este proceso y ahí se ve muy bien en esta gráfica, ¿no? Que hasta el inicio y la popularización de Internet, la mayoría de la documentación no tenía enlace a texto completo. Y todo lo que está ahí, 4%, 5%, significa que probablemente fue algo retrospectivo, ¿no? Que después que ya estaba publicado es que se publicó las versiones en línea y que se actualizó los registros de Lilacs. Y ahí vemos también cuáles son los tipos de estudios que tenemos en Lilacs. Informes de casos, estudios de evaluación, guías de práctica clínica, ensaios clínicos controlados, evaluaciones econômicas, revisões sistemáticas. Então, há aqui uma grande variedade de documentação que nós sabemos, não? Que para que podamos ter uma boa aceitação, há que primeiro conhecer a quem e como fazer uma implementação, não? Quando falamos de acesso à informação, se esta informação, e aí vemos os dados de idiomas, não está no idioma del nativo de la poblação, como vamos a manter e fazer uma intervenção clínica efetiva, eficaz, si las personas no comprenden lo que está siendo hecho, ¿no? Hay cambios culturales importantes, hay programas educativos importantes que deben ser realizados. Entonces, ni todo que está 100% comprobado como eficaz puede llegar aquí y solo ser implantado. ¿No es verdad? Hay toda una cuestión de adecuación cultural, social, económica incluso, ¿no? Que a veces es maravilloso, pero no es posible, ¿no? De realizar. Y vemos aquí también una característica importante de Lilacs, es que 83% de la base de datos es formada por artículos de revistas, que son ustedes, editores, equipos editoriales, que son los responsables. Entonces, yo puedo decir
que la calidad del ILAX depende muchísimo de la calidad de las revistas científicas que tenemos indexadas en nuestra base de datos. Pero también me gustaría decir a ustedes que LILAX no tiene solo artículos de revistas. Tiene documentos monográficos como libros, teses y disertaciones, literatura gris, que fue, por ejemplo, manuscritos presentados en congresos, proyectos, y también tenemos audios y vídeos. Pero en estos dos puntos ahí, dos tipos, son números bastante pequeños y que hoy día no realizamos más este tipo de registro dentro del ILAX, estamos realizando en la base de datos multimedia. Bien, entonces, hasta el momento, todo lo que ustedes vieron fue relacionado a la base de datos referencial, que sí puede ser vista, ¿no? Como un repositorio donde se puede guardar y publicar textos completos, pero no es la función principal y ni LILAX tiene funcionalidades de repositorio, que la naturaleza de los repositorios visan la preservación digital y esta no es la cuestión de LILAX principal. La cuestión de LILAX es acceso y visibilidad, ¿ok? Entonces, todo eso que he hablado, LILAX como fuente de información, LILAX como repositorio, LILAX como fuente para infometrías de la producción científica, es la interfaz de la base de datos referenciales. Pero también LILAX es una metodología para gestión de información y conocimiento. ¿Y qué significa esta metodología? Son estándares, son formatos, son sistemas desarrollados para propiciar la gestión de la información en salud en el ámbito de los países y en el ámbito de áreas temáticas bastante específicas. Porque ni toda información, ni toda literatura científica y técnica podrá ser registrada en LILAX, debido a los criterios de calidad que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, por esto es que tenemos las bases de datos específicas para los países y hay várias bases de datos. Brasil, Colômbia, Cuba, Paraguai, Argentina, casi todos os países têm sua base de dados já configurada. E teremos também as bases de dados temáticas, bastante conhecidas como la BDENF de enfermeria, Mosaico del área de medicina tradicional e terapias complementares integrativas, el BRISA, que é de la Redetsa, que é de tecnologia sanitária, evaluação de tecnologias sanitárias. Temos a BIG, que é uma base de dados de guias de prática clínica evaluadas com GRADE. Então, há aqui uma grande quantidade de bases de dados que são relacionadas com esta metodologia e fluxos de trabalho. E por detrás, lo que dá a sostenibilidade, lo que garantiza a qualidade de LILAX está aqui. O Sistema de Informação Científica e Técnico em Saúde, que é conhecido como Sistema Latino-Americano e del Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Formam parte desse sistema várias subredes, que são subredes nacionais ou temáticas, e que são responsáveis por identificar, por evaluar, por registrar, por reevaluar o impacto e reevaluar a coleção, manter a base de dados atualizada. Quem forma parte destas redes nacionais? São redes de editores, são investigadores, são instituições da área de saúde. Temos também comitês de avaliação de revistas, temos também as áreas específicas com grupos específicos, como por exemplo o MTCI, ¿no? Que tem na red bastante fuerte. Bien, ahora ustedes ven aquí los 4 pilares, yo podría decir, que propician todo este trabajo, ¿no? Primer aspecto que me gustaría hablar es realmente de la metodología LILAX. No voy a hablar tanto aquí porque después voy a hablar un poco más, pero tenemos aquí estándares internacionales que
y tecnologías también de código abierto que son utilizadas justamente para la adecuación. Entonces, basado en los estándares internacionales, hemos adoptado todo lo que era posible y adecuamos estas metodologías, estos estándares, a la realidad y a las necesidades de los países de América Latina y a la necesidad, lógico, de la literatura que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí entonces, el segundo pilar importantísimo que he hablado ahorita, que es del sistema, la red de colaboración. Y con esta red de colaboración tenemos las alianzas estratégicas que realizan la difusión del ILAX, la abogacía del ILAX dentro de los países y dentro de las instituciones, pero también tenemos los miembros que son los componentes técnicos, ¿no? La Secretaría Ejecutiva, que realizan los registros, ¿no? Que envían la documentación para los usuarios cuando necesitan. Son las personas que registran, las personas que consultan y que apoyan la consulta del ILAX por parte de toda la población. ¿Ok? Tenemos representados en este pilar la coordinación de la red. Todo país tiene un coordinador LILAX responsable por la evaluación de las revistas y por la constitución de esta red con cada uno de los miembros con sus actividades y perfiles establecidos. ¿Ok? También tenemos dos redes de expertos que son ya identificados, profesionales que son expertos en la indización de documentos y también otra red que son de los expertos en las estrategias de búsquedas, que son llamados de red de referencistas. Y en esta interfaz también, en este pilar de la red de colaboración, también tenemos la comunicación con los centros cooperantes, que aquí hemos destacado algunas herramientas que utilizamos. El tercero aspecto fundamental es la autonomía, o sea, la idea no es que Bireme sea la estrella de todo este proceso. La idea es que tengamos en cada nodo de esta red estrellas, ¿no es? Cada uno de ustedes que forman parte de la red tienen un rol a desempeñar, tienen un papel a desempeñar y que no hay otras personas que puedan realizar este tipo de trabajo. Así, la distinción de funciones como editor, como coordinador, como centro cooperante. Pero cada miembro de cada uno de estos roles a desempeñar son importantísimos para que esta cadena pueda funcionar. Y las actividades de capacitación, de discusión, la creación de los recursos educacionales, todas son direccionadas para el desarrollo de capacidades localmente, o sea, en cada país hay expertos en metodología LILAX, en cada país hay expertos en capacitación de usuarios, hay expertos en estrategias de búsqueda, hay expertos en indización de documentos, hay expertos relacionados a todos esses aspectos que eu estou falando aqui. E, por fim, usuários comunicación con los usuarios, ¿no? Cuando nosotros pensamos en información en ciencias de la salud, información científica en salud en América Latina y el Caribe, debemos pensar en LILAX y BBS, ¿ok? Toda la base de datos, ¿no? LILAX y las bases de datos nacionales y temáticas son estruturas que nosotros creamos para que tengamos otros tipos de servicios a los usuarios que puedan facilitar el acceso a la información, el acceso y la visibilidad de esa información. Entonces, los propios portales son portas, ¿no? Para acceso, pero también aplicativos como el Blue Info y el aplicativo Mi BBS,
donde se puede tener acceso a servicios personalizados con perfiles de búsqueda que ustedes ya realizan. Tenemos varios canales de redes sociales, los sites institucionales también, y hay ahora un nuevo servicio que llamamos de Pregunte al Bibliotecólogo, que es algo como un chat en línea para hacer preguntas a los bibliotecarios, ¿no? Entonces, ahora, para dar un poco más del contexto y aclarar un poco más sobre lo que es este sistema que estamos hablando, y que es el sistema LILACS, cuando nosotros hablamos de acceso y visibilidade a la producción científica y técnica, siempre debemos pensar primero en los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de información de estos usuarios? ¿Cuál será el tipo de información, el lenguaje de la información? Se necessita de algum aspecto especial, não sei se, por exemplo, se é um discapacitado, não, pessoas com discapacidades e necessitam de um vídeo em libras, por exemplo. Então, nós começamos esta adequação a partir das bases de dados nacionais que nós temos. Então, se uma enfermidade ocorre em um certo país, a primeira informação que deveríamos buscar é a informação em âmbito nacional. E é claro que como todos nós somos del Cono Sul, ¿no? Entonces también tenemos muchas similitudes con los otros países que también son del Cono Sul. Entonces tenemos aquí varias bases de datos de ámbito regional y aquí se ubica LILACS con la literatura científica y técnica de los países de América Latina y el Caribe, ¿sí? Y tenemos otras bases de datos que también están aquí en la misma situación. Y por último, tenemos la información de ámbito más global. ¿Y por qué BVS está aquí en esta de ámbito más global? Justamente porque trae información, por ejemplo, la propia base de datos Medline está incluida dentro de la colección del portal regional de la BVS. Los contenidos de Cielo, Salud, también están incluidos dentro de LILACS. ¿Okay? También tenemos aquí hoy día los repositorios de preprints como bioRxiv y MedArchive. Y tenemos, claro, las iniciativas relacionadas a la OPS y a la OMS. Entonces tenemos el repositorio institucional de la Organización Mundial de la Salud, el IRIS, tanto en ámbito global como regional. Tenemos también el Global Index Médicos, que tiene LILACS como representante de la literatura científica y técnica, porque en el Global Index Médicos tenemos la literatura de cada una de las oficinas regionales. Entonces tenemos el AIN, tenemos el las otras bases de datos de Sudeste Asiático, África, Europa, WIPRO, Eastern Mediterranean, ¿no? Entonces hay de todas las regiones y LILACS representa a los países de América Latina y el Caribe. Aquí también está BIG, que es la base de datos de guías de práctica clínica, y está en ámbito global porque no se restringe a la publicación que está en los países de América Latina y el Caribe. Tenemos a la base de datos PIES, que é para as políticas informadas em evidência. E quando nós falamos sobre este cenário, de todo este ecossistema, temos também os temas que são temas transversais a todas estas bases de dados, não? E que são aceptos, se pensamos no alcance temático, temos, por exemplo, o tema de etnicidade, cobertura universal à saúde, direitos humanos, equidade e saúde, e estes são temas que são incluídos dentro destas bases de dados. Estes temas são base para projetos específicos como de pueblos, pessoas, população vulnerável,
de recursos humanos en salud, bibliografías nacionales y proyectos, por ejemplo, de medicina tradicional y integrativa, terapias complementares e integrativas. Entonces, para que podamos entender un poco más cada uno de los actores que están aquí en estos sistemas, en estas redes nacionales y temáticas. Tenemos, cuando hablamos de LILACS, hablamos primero de la posición de la OPS. LILACS funciona a partir de la representación de la OPS en el país. Siempre hay un punto focal dentro de la OPS para propiciar no solo las alianzas estratégicas, pero también apoyo a las cuestiones técnicas, ¿ok? Y ahí ambos trabajan en conjunto, tanto la OPS como el Coordinador Nacional de LILACS en el país o área temática, que es una institución de punta reconocida nacionalmente y que es responsable por todo el liderazgo de LILACS en el país, para la creación de un comité de evaluación y selección de las revistas LILACS, para difusión de LILACS y de la importancia de LILACS para los editores de las revistas científicas y técnicas en salud del país o del área, a los centros cooperantes. ¿Quiénes son los centros cooperantes? Son instituciones que también son reconocidas por su producción científica y técnica y que tienen muchas veces como representante a bibliotecólogos de las instituciones. Tenemos también profesionales que son los miembros de las redes de expertos. Y ahí tenemos una segunda camada no tan involucrada con las acciones de LILACS, pero que son la red, perdón, la red de relacionamiento estratégico. Y ahí tenemos vários profissionais de salud, expertos, investigadores, gestores de salud pública que conhecem a LILACS e sabem da importância que tem para a resposta ou a investigação em saúde. Temos instituições que são relacionadas com a avaliação e fomento da investigação no país e que LILACS deve ser reconhecida como sendo uma base de dados com produção científica e revistas científicas de qualidade por estas instituições, incluso para dar puntajes a los investigadores e a las revistas. Temos as associações de editores, redes ou sistemas de informação científica em saúde, órgãos de governança, de regulação, como comitês de éticas, por exemplo, comitês de ética, grupos de investigação e agências de divulgação científica. Aqui nós temos todos os países que têm centros coordenadores nacionais e temáticos de LILACS e que estão ativos aqui neste momento. Então, temos Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Red de Odontologia e Red de Enfermeria. A todas estas instituições e profissionais que estão na frente, que estão no liderazgo de LILACS em los países, muitíssimas graças. Estas instituições têm aqui por detrás estas redes nacionais, algumas já estão com os nomes desactualizados aqui, pero he incluído os nomes mais ou menos por la fecha de inclusão, de adesão ao sistema latino-americano. Então, o primeiro que existe há muitos anos, não, é o sistema de Venezuela, temos de Equador, Colômbia, Argentina, psicologia, enfermeria, Peru, Honduras, Bolívia, odontologia, Paraguai, El Salvador. Se a rede de seu país ou de sua área temática não apareceu aqui, perdóname, é que isto foi o que logré identificar. Pero nós temos mais, estas redes nacionais propiciam que tenhamos mais de 700 instituições de investigação que já contribuíram com LILACS nestes 35 anos de vida, não? Agora sim, a parte
que es la metodología LILACS, ¿no? El pilar de la metodología LILACS. ¿Qué es la metodología LILACS? Entonces, la base de la metodología LILACS es el formato UNICIST, que fue creado por la UNESCO y que fue adoptado por CEPAL y algunas otras instituciones hace muchos años atrás. Con este formato bibliográfico, hemos adecuado, incluído algunos campos más, pero hay campos, por ejemplo, como afiliación institucional, número del proyecto que incluye, que da la pista, ¿no? de cuáles son las instituciones que financian las investigaciones en los países, y también si tiene la información que puede después ser enlazada con los proyectos originales para ver el resultado del proyecto con el proyecto. Bien, ¿qué más? La metodología LILACS también incluye las reglas de indización de documentos que son preconizadas por la National Lab of Medicine. ¿Okay? Todo esto que nosotros enseñamos dentro de las sesiones virtuales de indización proviene aquí de esta adecuación a la política de indexación proveniente, ¿no? de National Lab of Medicine. Otro principio fundamental es el Open Access, ¿no? Todo que hacemos hoy día, todo que registramos hoy día, buscamos con bastante fuerza que sean enlazados. Esos 97% deberían ser y van a llegar a ser 100% de la documentación con enlace a texto completo, para que todos realmente puedan acceder a los contenidos. Tenemos también, hubo, ¿no? En 2006 la actualización de la metodología con algunos campos de MARC. Hablando específicamente de la calidad de datos, hacemos varias configuraciones para la consistencia de los datos. Y ahí utilizamos el vocabulario DEX, los títulos abreviados da ISSN, números de país, códigos de país e código de idioma, la ISO, el DOI para objetos digitales, ORCID e também de Web of Science, também incluímos o número para autoria e também recomendamos a licencia Creative Commons CC BY, que se pide por lo menos la cita del usuario, del autor de la documentación. Hablando de calidad de contenido, la ICMJE que habla bastante sobre el proceso editorial de las revistas científicas, que incluso recomienda a la COP, recomienda el arbitraje por pares, recomienda el registro de los ensayos clínicos en la ICTRP. No me acuerdo ahora si recomienda también a Próspero, pero en la metodología LILACS también recomendamos el registro en la base de datos Próspero para revisiones sistemáticas. Recomienda también la taxonomía de credit, que es cuáles son los roles que son desempeñados por los autores, y también recomienda a las guías de presentación de investigación científica de Equator, ¿no? Que Equator disemina mundialmente. Y hablando un poco de ciencia abierta, también estamos incluyendo aquí la Declaración de Singapura, y en este momento trabajando y conociendo un poco más la Declaración de Hong Kong, que habla sobre integridad en la investigación. Y como no podría dejar de ser, también la cuestión de la reproducibilidad de la investigación, que es uno de los principios ahí, de los aspectos de la ciencia abierta, también está aquí incluido. Y las tecnologías, tenemos varias, la gran mayoría de código abierto, open access, ¿no? Para que
otros desarrolladores puedan reaprovechar todos los códigos que son creados por Virena, ¿ok? Para la gestión de información. Aquí una página donde tenemos toda la documentación sobre la metodología, todos los guías. Y aquí me gustaría mostrar el DEX, que es la nueva página que tenemos, donde se buscan los descriptores y que también hay herramientas nuevas como el DEX Finder, que identifica en los textos cuáles son los descriptores que existen dentro de estos textos que son copiados y pegados, ¿no? Bien, ahora me gustaría hablar sobre el proceso, ¿no? El flujo que hay por detrás de todo este proceso que es realizado para la gestión de información y conocimiento, ¿no? La primera etapa es el establecimiento del criterio de la base de datos. Entonces, Lilacs ya tiene sus criterios desde el principio, donde destaca cuáles temas deben ser indexados. Ciencia en salud, pero ¿para qué? ¿Qué tipos de contenidos deben ser incluidos dentro de Lilacs? Cada base de datos debería tener los contenidos que deben ser incluídos y también los límites. Cómo decidir, ¿no? Si un documento debe o no ser registrado. Cuáles tipos de publicaciones, cuáles fuentes de información son importantes y cómo este criterio es desarrollado. Es desarrollado basado en la experiencia de este coordinador, pero también, claro, con el conocimiento del público meta que tiene. Muchas veces hay situaciones donde el público meta también puede participar de este proceso de creación de estos criterios. Registro. La segunda etapa es, una vez que tenga, ya sabes lo que quieres incluir dentro de la base de datos, dentro de Lilacs. Entonces, hay que registrarse en el directorio de la BBS, red BBS, y también registrar la revista dentro del portal de las revistas científicas. Y ahí tenemos entonces la inclusión y creación de un usuario con los permisos específicos y acceso a las fuentes de información que debe, si está de acuerdo con lo que ya fue establecido como rol y como meta para cumplimiento de la cooperación. ¿Okay? Por parte de las instituciones que son centros cooperantes o editores. Ahí tenemos la parte específica de la contribución, o sea, la creación y la actualización de los registros y también el mantenimiento, ¿no? Entonces, el control de calidad de estos registros. El procesamiento, que ahí muchas veces es un proceso solo para los informáticos, ¿no? Porque es donde se realiza la limpieza y estandarización de los datos, la generación de índices y generación de datos para productos y servicios. Productos y servicios claramente habla de qué? De la base de datos actualizada, de la interfaz de búsqueda, de las estrategias de búsqueda preconfiguradas, das colecciones de Ebluinfo, de las vitrinas de conocimiento, también de los mapas de evidencia. Y por fin la evaluación. ¿Qué punto es este, no? Reevaluación de la colección, estadísticas de contribución, incluso para la gestión de la red y de la contribución, estadística de acceso y infometrías. Y ahí cuando hablamos de Lilacs, hablando del primer paso, pero para que tenga un poco más de conocimiento sobre los criterios que tenemos entonces salud, aquí el escopo, ¿no? El alcance de la base de datos, salud y área correlata. Si un documento, si es, por ejemplo, de veterinaria, ingeniería sanitaria, muchas veces no son relacionados a salud, porque en el caso de veterinaria es relacionada a salud animal. Pero siempre que tenga dudas sobre un área correlata, hágase la pregunta, ¿no? Esta documentación impacta de alguna manera la salud humana. Si la respuesta es sí, se puede entonces registrar en Lilacs. ¿Cuáles? No hay más
la regla de que hay un alcance de tiempo. Ahora, cualquier tiempo puede ser incluido, incluso antes de 1982, que era el criterio anterior. Idiomas: español, portugués, inglés, francés. Aquí algunas instrucciones para la selección de periódicos, de revistas, y aquí donde se habla del rol del coordinador y del comité de evaluación de las revistas. Com toda a certeza, critérios específicos para revistas são necessários. E aqui vemos, por exemplo, a questão de los 50% de artículos originales, teniendo en mente que originalidade não quer dizer ineditismo. Se acepta revistas que publicam preprints. Há um número mínimo de artículos publicados por ano para que se pueda someter a revista para indexação a Lilacs. Se recomenda que a periodicidade seja revistas em flujo contínuo, pero que não pode, por exemplo, al final del año publicar todos os artigos. Deve ter sempre que há um novo artículo acepto, se debe aceptar também e já publicar en el decorrer del año. Que mais? El uso del DEX, código ISO. Aqui repite um pouco o que estava la metodologia, claramente porque é o que nós utilizamos, ok? E hemos incluído, recién debe tener un año o dos, los números persistentes para autor y documentos electrónicos. También se recomienda licencia CC BY, la preservación digital y que los metadatos descriptivos de las revistas propicien la interoperabilidad. Aquí también ya he hablado un poco, pero solo me gustaría destacar nuevamente lo que está aquí en verde, que son los criterios y que son recientes en los criterios regionales. La endogamia de 35%, solo se acepta hasta 35% de endogamia en la conformación del equipo editorial, en la conformación del comité de revisión de los manuscritos, ¿no? Y también de los autores. Revisión por pares. Es necesario tener la divulgación de la lista de evaluadores y también ahora lo que es nuevo es el registro del ensayo clínico en la base de ensayo clínico. Revisión sistemática en la base de datos Próspero. Bien, desarrollo de capacidades. He hablado entonces de estas sesiones virtuales aquí, que son todas las 4 que realizamos anualmente y que tenemos otros cursos, otros recursos disponibles. Uno de ellos es el curso de Comunicación Científica en Ciencias de la Salud, que fue desarrollado en conjunto por BIREME y por la OPS SED. Y ahí tenemos a doutora Lilian Caló y al doctor Damián Vázquez, que es el editor de la Revista Panamericana de Salud Pública y que es uno de los facilitadores de este curso. También tenemos las reuniones que son de la red BBS América Latina y también de Brasil. Tenemos los encuentros de la red de referencistas y también tenemos encuentros de la red de indicadores de documentos de Lilacs. Y ahí llegamos a la última parte, ¿no? ¿Qué es lo que más importa? Tenemos toda esta infraestructura, todas estas personas para que tengamos el acceso a Lilacs por parte de los usuarios. Y ahí vemos Lilacs en su portal propio, en el portal regional, los registros de Lilacs dentro de EbloInfo, dentro de mi BBS, dentro del Google, también dentro de las más de 80 instancias de la BBS, dentro del Global Index Médicos, dentro de las vitrinas de conocimiento,
Dentro de iniciativa global, como de la OMS, donde se ve a LILACS, aqui com documentação sobre COVID. Também há um portal de evidência científica, onde também encontramos documentação de LILACS. Visibilidade, aqui para estatísticas de acesso, não? Que são de 2019, pero já em 2019 hemos chegado a mais de 10 milhões de sessões, 41 milhões de page views, também mais de 6 milhões de usuários. Então, largamente utilizado. E aí pensamos, LILACS sigue sendo importante? Aqui está a resposta, não? Temos LILACS como a grande representante de la produção científica e técnica de los países de América Latina e Caribe, e que tem sí contenidos que são solapados, eu diria, não? Pero, quando pensamos em literatura mundial, e aí vemos a MEDEN, há só 83 revistas de América Latina e Caribe. E em Brasil, e em LILACS, há mais de 900, não? E sabemos, já estamos cansados de saber que o contexto é fundamental. Não há como ter a LILACS não há como ter um uso adequado da informação se não a adequamos ao contexto de onde queremos fazer a intervenção em saúde. Temos a LILACS como um dos indicadores da Rede Ibero-Americana de Indicadores de Ciência e Tecnologia, el RICIT. Temos LILACS recomendada por la Cochrane Library como fonte fundamental, essencial para as revisões sistemáticas de América Latina e Caribe. Temos LILACS utilizada dentro das investigações e dos artículos publicados, e aqui há uma grande confusão, porque muitas vezes incluem não só LILACS, mas incluem BVS, incluem várias bases de dados todas misturadas. E aí, chego à parte mais importante, que é a função social de LILACS. Quando falamos desta função social de LILACS, principalmente nestes 35 anos que estamos, lamentavelmente, vivendo este momento aún de pandemia de COVID, temos a actuação de todos ustedes, de todos nós, ¿no? Como uma resposta para proveer a informação que é exata, que é selecionada por ustedes como la importante e necessária para enfrentar esta pandemia de COVID. E hemos recebido de ustedes mais de 2.300 registros. Esto é um número de 29 de outubro de 2020. Tuvimos não só LILACS, pero também LIS, Multimédia, Leyes, Diretório de Eventos. Então, mais que todo esto, a principal importância de LILACS está em sua função social, de responder, de contestar a todo este problema de saúde pública que vivemos em los países de América Latina e Caribe e que é reconhecido pela OPS-SED como uma importante ferramenta para combater a situação sanitária que estamos vivendo neste momento. Então, quando falamos de LILACS, estamos falando de salvar vidas e melhorar a saúde e o bem-estar. E estamos falando de não deixar a nadie atrás, não deixar que as pessoas quedem sem a informação necessária para cuidar de sua saúde. Sim. Então, me gostaria de finalizar esta apresentação agradecendo muitíssimo a todos ustedes, membros da Red LILACS, editores das revistas científicas, membros do corpo editorial, equipos editoriales, centros cooperantes e principalmente os coordenadores de LILACS em los países
y las redes temáticas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Quedo a la disposición de todos ustedes. Finalizo aquí la grabación y dejo a ustedes un abrazo fraterno y feliz Pascua a ustedes. Muchas gracias.